Mejora tus ingresos y me voy a pensionar y tengamos todos una muy buena tarde. En este programa hoy tenemos cosas muy buenas para decirles, es decir, información que es de gran valor y que debemos tener en cuenta, porque la situación de las pensiones, la situación de la seguridad social en general está muy grave. Bueno, pero eso es lo que hablaremos en el programa. Pero en este inicio, permítanme decirle que eh, nuestro proyecto se trata o se ha basado en 3 etapas. En la primera etapa queremos hacer comunidad. Y esto de hacer comunidad, mira, es supremamente importante. Y es supremamente importante porque en esas comunidades nos conocemos, nos tratamos, tenemos nuevas amistades, tenemos nuevas miras a amistades que pueden ser de otros países, porque por internet se puede hacer todo ese tipo de cosas. Pero lo fundamental, mis queridos amigos, es trabajar en equipo. Nosotros los colombianos somos muy dados a que cada uno de nosotros nos inventamos el agua, nos inventamos el modo de caminar, y que lo que nosotros sabemos no lo sabemos y nosotros mismos, y que no lo podemos decir porque nos lo van a robar. Eso en este mundo eso ya pasó de moda, eso ya no se usa. Mi querido amigo, mi querida amiga, tenemos que trabajar en equipo, hacer equipos, porque realmente pues los equipos y las comunidades son los que tienen proyectos y con los que podemos hacer cosas diferentes, porque si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, pues vas a tener los mismos resultados. Eso ya es un axioma, eso nadie lo discute. Inclusive sí, Epstein, el famoso sabio y matemático de la teoría de la relatividad, dice que la mayor locura es pensar que usted puede tener resultados diferentes haciendo siempre la misma cosa, que ese es el signo de locura. Dice Einstein, hace esa aseveración, y tiene toda la razón, porque es decir, ya debes estar plenamente convencido que tienes que hacer cosas diferentes, y entre las cosas diferentes que debemos hacer está el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, no importa que seamos mayores, que seamos pensionados, que nos vamos a jubilar y que vamos a salir de la empresa. No, es decir, ya tenemos que mirar cómo vamos a hacer equipos, cómo vamos a tener proyectos comunes que nos van a llevar a todos adelante. En estos últimos programas que hemos estado hablando de Go5 y de DFRF, hemos recibido muchas preguntas, hemos recibido muchas sugerencias, y que nos han pedido que hablemos más directamente de estos negocios, y vamos a hacerlo más adelante. Por lo pronto, permítanme hacerle una remembranza de lo que está pasando en Colombia y de lo que ha pasado en Colombia y en los países emergentes de Latinoamérica en estos últimos años. En estos 5 últimos años ha habido una gran bonanza caracterizada por índices de crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país, es el valor de todos esos dividido por el número de habitantes. Entonces, ese Producto Interno Bruto, generalmente para los países desarrollados, estaba hace mucho tiempo, Japón, China, lo tienen en 6, 7, 8%, o lo tenían. Colombia en estos últimos años tuvo crecimientos del Producto Interno Bruto hasta el 5% anual. La gran demanda que había en la China por materias primas básicas hizo que los precios de los productos básicos como el petróleo, la minería, los metales, se dispararon los precios. Entonces, las exportaciones en todos esos países se incrementaron, y además
las grandes ventajas que dio el gobierno anterior para despertar la confianza inversionista, que hubo exenciones de impuestos para industrias hasta por 30 años, de impuesto de la renta y todas esas cosas. Una gran cantidad de compañías extranjeras se establecieron en Colombia y hizo que llegaran grandes cantidades de dólares por este concepto. Adicionalmente, las altas tasas de interés atrajeron capitales, esos capitales que llaman capitales golondrinas. En todos los países hay personas que tienen muchos excedentes de dinero y esos excedentes de dinero los colocan donde más interés puedan tener. Es lógico, si uno tuviera la suficiente cantidad de dinero, pues busca dónde va a ser más rentable su inversión, y donde paguen más interés, pues allá se va indudablemente. Entonces, todos esos capitales que llegaron y todas las compañías que llegaron, hizo que hubiese un gran desarrollo del país, indudablemente. Pero se vieron las cosas, se vieron muchas cosas, pero se vieron muchas cosas de gastos y de consumos. Entonces pasamos la bonanza, y después de las recuras llegan las duras. ¿Y qué pasó? La China entró en recesión y todos los mercados se resintieron. El primero fue el petróleo. El petróleo estaba a $100 el barril y bajó a $40 el barril. El níquel y el carbón, que constituyen con el petróleo los insumos básicos de la canasta de exportación de nuestro país, se resintieron enormemente, y los capitales golondrinas pues ya se sumaron, porque en otras partes, después de esa evaluación, encontraron que ahí pagan más intereses y pueden hacer rendir su dinero. Y la evaluación que nosotros hemos tenido en estos últimos meses ha llegado al 17.3%. Un dólar que estaba a 1950, 1900, 1800, 1900, está en este momento por el orden de 2.400. Entonces, pues ha habido una devaluación del peso colombiano. Lo grave de todo esto fue que esa bonanza no se aprovechó, y tanto en lo público como en el privado, el dinero de esa bonanza lo gastamos en consumos exóticos y con endeudamiento insostenible. Los créditos de los bancos por tarjetas de crédito se han aumentado tremendamente. Igualmente sucedió con la deuda externa colombiana. Se creció tremendamente. Y así hemos llegado a una situación en que la seguridad social, lo que a nosotros nos interesa más, no se ha consolidado ni está garantizado para el futuro. Lógicamente no desaparecerá, pero tendrá que dar un vuelco tremendo, y un vuelco que nos va a afectar absolutamente a todos. Permítanme, y les leo un comentario que salió en El Espectador hace algunos días, el 1 de febrero, el 31 de enero, exactamente. Como todos sabemos, Colombia, el presidente, quieren que entremos a una organización internacional que se llama la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En esa OCDE están los países más ricos, y la OCDE le ha hecho una serie de exigencias a Colombia, que es sobre lo que trata este artículo que les pido permiso para leer. Dice así: El Espectador, enero 31 del 2015. En Colombia, solo el 22% de la población en edad de jubilación recibe una pensión de alguno de los dos sistemas, ya sea el plan público
de prestaciones definidas, régimen de prima media, o el primero o el privado de contribuciones definidas administrado por los fondos de pensiones. La cifra le resultó escandalosa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su estudio sobre nuestro sistema pensional. El documento presentado el pasado 19 de enero en Bogotá fue solicitado por el gobierno colombiano, pues para ser aceptado en ese club de buenas prácticas, lo mínimo es saber qué opina este grupo de países sobre la situación económica nacional. Seguir sus sugerencias en materia pensional o no es una decisión de Colombia, natural. Para la OCDE, la baja cobertura de pensiones en el país es indicio de muchas cosas no andan bien. Colombia tiene una cobertura por debajo de la media regional. Para su nivel de ingresos debería tener una de entre 10 y 20 puntos porcentuales más, explica Mariano Bosch, especialista en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que también ha seguido de cerca las prácticas pensionales del país. Una de las mayores conclusiones del documento presentado por la OCDE es que en Colombia se necesita una reforma pensional integral para hacer el sistema menos complejo y que se proteja más a la población de la tercera edad. La propuesta en definitiva es eliminar gradualmente el régimen de prima media, pues es muy generoso para el reducido grupo de personas que se benefician del mismo, lo cual contribuye a la desigualdad entre las personas de la tercera edad. El sistema visto con los ojos de la OCDE es insostenible. Los subsidios de plan público son muy generosos y calcular el nivel de pensión con base en el salario de los últimos 10 años, como sucede, es inconveniente, pues se favorece a los más ricos. Ya lo había dicho el Club de Países en sus estudios económicos del 2013 sobre Colombia. El sistema también tiende a beneficiar a aquellos con un perfil de ingresos elevados, que suelen ser las personas con mejor formación y rentas. Sabemos, pues, el escándalo que hay en Colombia sobre las pensiones de los políticos, de la rama judicial, de los magistrados, todas esas pensiones escandalosas. Entonces, dice, así, continúa, para la OCDE que la pensión mínima sea el 60% del salario medio en Colombia, oiga bien, para la OCDE que la pensión mínima sea el 60% del salario medio en Colombia es excesivo e impide que más gente pueda ser cubierta por el sistema. En los países del club, la pensión mínima es cercana al 20% del salario promedio. Hoy Colombia se gasta en pensiones más que en educación o salud, pero apenas cubre una cuarta parte de sus adultos mayores, señala Bosch. La idea de la OCDE es permitir que en Colombia existan pensiones por debajo del salario mínimo mensual. Óigase bien, en este momento las pensiones, no puede haber pensiones inferiores al salario mínimo, pero entonces están pidiendo que existan pensiones por debajo del salario mínimo mensual para ampliar la cobertura. Pero más allá, a nivel estructural, una de las propuestas es que el plan privado actual de contribuciones definidas podría complementarse con un plan público básico de prestaciones definidas. La OCDE sugiere alternativamente ampliar el programa de beneficios económicos periódicos BEPS, el ahorro voluntario para población vulnerable que cuenta con un subsidio del 20% para completar el capital que asegura una pensión. A través del programa de los BEP, de los beneficios económicos periódicos, el gobierno subvencionaría las contribuciones a los trabajadores de muy bajos ingresos. Perdón. Sobre la posibilidad de permitir que existan mesadas por debajo del salario mínimo, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario cree que debe realizarse un estudio de proporcionalidad y razonabilidad en consonancia con la Constitución para evitar la contingencia de declaración de inexigibilidad de cualquier reforma. Iván Daniel Jaramillo, investigador del observatorio, cree, a diferencia de la OCDE, que se debe fortalecer el régimen de prima media, para lo cual resulta idóneo adoptar el sistema de pilares. Es decir, que todos los afiliados estén de forma obligatoria en Colpensiones y que coticen hasta un tope que se sugiere sea de 4 salarios mínimos mensuales. A los fondos privados se les asignaría el manejo de un sistema complementario para los ingresos que supieran el tope.
Los fondos entrarían a complementar el sistema público de prima media y no a reemplazarlo. Algo similar cree la exministra Cecilia López. Colombia tiene que construir un sistema de pilares, que el primer pilar cubra a los de menores ingresos y que la gente que quiere una pensión mayor pueda contribuir con los fondos de pensión. Considera que apostarles a los beneficios económicos periódicos, tanto como lo hace la OCDE, es riesgoso, pues la solidaridad dependería de la voluntad del presidente de turno. Continúa el artículo del Espectador. Ahora, pocos dudarían que el plan de pensiones hay problemas, los defectos derivan de fallas en el mercado laboral. Para la OCDE, la poca cantidad de gente que accede a la pensión es muestra de la enorme informalidad que hay en el país, que según el DANE es casi la mitad. La clave aquí no es tanto el sistema pensional, sino cómo funciona el mercado del trabajo. Uno en donde solo el 35% de los trabajadores son formales va a dar muy poca cobertura independientemente del sistema pensional, opina Boche. Alejandro López, vocero de una organización del Valle del Cauca llamada Alianza Nacional de Pensionados, dice que no entiende por qué los pensionados tienen que llevar las cargas de las finanzas públicas. Si no hubiera mal manejo de los dineros públicos, con seguridad alcanzarían para pagar buenas pensiones. Cree además que actualmente hay una inestabilidad laboral que obliga a que la pensión haga las veces de ingreso familiar para mantener a los hijos adultos y hasta los nietos. No es que sea una alcahueta con ellos, sino que no consiguen trabajo. El desempleo juvenil en Colombia está por encima del 15%. Quizás las recomendaciones de la OCDE, que es más polémica, ha generado es el de aumentar la edad y pensión y equipararla para los hombres y las mujeres. Se está diciendo que esa edad debería subir para los hombres y las mujeres, la misma edad que hoy tenemos en 62 para los hombres y 58 para las mujeres, que debía subirse a 65 años. La expectativa de vida aumenta, por lo tanto, según el organismo, la edad de jubilación debe hacerlo también. Si no, el sistema se vuelve costoso para el Estado. Sobre lo segundo, el argumento es, por un lado, que en un contexto de igualdad de género, las mujeres deben tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones de los hombres. Además, más años de contribución aseguran una mejor pensión. La esperanza de vida actual de un colombiano es de 60 años. De 60 años es vivir otros 22 años. En el 2050 será vivir otros 26 años. Esto significa que cada vez vamos a tener que financiar periodos de vejez más largos una vez dejemos de trabajar, dice el investigador del BID. Cecilia López cree que la propuesta se hace sin conocer la terrible situación laboral de las mujeres. Ellas, según estudios de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen más años y niveles de educación, pero con respecto a los hombres aún sufren brechas salariales de cerca del 15%. Al estudio de la OCDE le hace falta profundidad, según López. Ignoran el tema de la economía del cuidado y, por lo demás, la economía política, es decir, cómo se maneja y se plantea directamente. El Observatorio de la Universidad del Rosario sostiene que hablar de una reforma pensional es un despropósito en este momento, pues la ley 797 del 2003 entró a ser aplicada con plenitud este año. No existen suficientes parámetros técnicos o elementos de juicio frente a la efectividad del régimen actual para que se pueda proponer una reforma estructural al sistema de seguridad social en pensiones, explicó Jaramillo. En resumen, la OCDE pide sobrepensión. En materia pensional, la OCDE propone igualar la pensión, propone reformar a fondo el sistema para reducir la pobreza en la tercera edad y la desigualdad, expandir el programa de beneficios económicos periódicos, aumentar la cobertura y el nivel de prestaciones del programa público del subsidio de Colombia Mayor. Propone reducir los subsidios generosos del régimen de prima media, equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres, hoy en 62 y 57 años, y adicionalmente, a mediano plazo sugiere incrementar la edad de retiro y vincularla a la evolución de las esperanzas de vida, una edad que debería considerarse en los 65 años.
La OCDE también sugiere mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación y a mediano plazo diferenciar el salario mínimo por edades. Entonces, como se ve, hay una situación realmente conflictiva con esto de las pensiones y la reforma pensional. Pero de todas maneras tenemos un mensaje muy claro. El mensaje es, debes cuidar de ti y de tu futuro porque nadie más lo hará. Debes cuidar de ti y de tu futuro porque nadie más lo hará. ¿Cómo se va? ¿Cómo se ve? Lo que le propone la OCDE a Colombia al sistema pensional no es sostenible. Dice que el sistema pensional de Colombia no es sostenible a futuro y más temprano que tarde tendrán que verse las reformas. La seguridad social atenderá a las personas más vulnerables y excluidas de los beneficios económicos periódicos, que serán inferiores al salario mínimo. Y los demás deben velar por la economía, por su propia economía y adicionalmente contribuir para los demás. Simplemente estamos en una situación de era económica. La era industrial que se está extinguiendo, en esa era industrial se suponía que el Estado buscaba el bienestar económico de sus ciudadanos. En la era del conocimiento, que ya nació en los países desarrollados y que ahora nos llega, cada empleado y cada trabajador será responsable de su jubilación o retiro y claro está, de su salud y de sus finanzas. Tengámoslo bien claro, cada persona será responsable de su jubilación o retiro y lógicamente de su salud y de sus finanzas. La seguridad social, el trabajo de por vida, el pleno empleo, generosas pensiones de jubilación garantizada son conceptos obsoletos de otra época y de la era industrial que nos han dejado ya hace tiempo. Entonces, simplemente tenemos que prepararnos para esa situación. Y posiblemente tú que te vas a pensionar no has pensado aún en esa situación. Posiblemente tú aún estás pensando después de haber tenido ya varios empleos que cuando has cumplido cierto tiempo de trabajo te han cancelado el contrato de trabajo y has salido a buscar otro empleo y otro empleo hasta que llegaste a una edad de 30, 40 años y ya no puedes conseguir más empleos. Esa situación del pleno empleo, del empleo por toda la vida, de que en cada época podemos conseguir un empleo, eso se acabó hace muchísimo tiempo. Y en esta era de la información, de la información y del conocimiento que nos ha llegado, eh, la seguridad social es como un castillo un castillo de naipes que se derrumba ante nuestros propios ojos. Y es que realmente todas esas ventajas que tenemos nosotros ahora y que muchas veces no solamente no las aceptamos, no, sí las aceptamos, pero no consideramos que son muy importantes, que dejamos eso muchas veces a un lado, debemos estar muy agradecidos. Si tú tienes la posibilidad de una pensión, si en este momento estás pensionado, nosotros debemos estar muy agradecidos. Ese concepto de la seguridad social ante nuestros ojos se está derrumbando. Y para ti, amiga o amigo que nos ves y nos escuchas en directo de este programa, o tú que verás este video posteriormente, y yo te debo preguntar, ¿tienes ya un plan cierto de retiro de pensión? Cuéntame, ¿tienes ese plan cierto, es cierto o no lo tiene? Pues debes saber
que deberás tener ese plan cierto, deberás saber cuáles son tus ingresos, qué ingresos planeas para el futuro y que no sabes si deberás seguir en tu trabajo o llega la edad del retiro y debes seguir trabajando. O lo más grave, que te puede llegar esa edad del retiro y no tienes ingresos y te convertirás en una carga para tus familiares o para el Estado. Entonces es muy importante, es fundamental, querida amiga, querido amigo, que desde ya empecemos a pensar en ese plan que debemos tener para nuestro retiro y debemos saber exactamente a cuánto aspiramos, cuál es la calidad de vida que nosotros queremos para cuando nos pensionamos. Entonces, si queremos tener una buena calidad de vida, debemos hacer ese plan ya. Y yo te digo a ti, amigo, amiga que me estás viendo en este momento, si no tienes ese plan, permítame que te coja por los hombros y te dé un sacudón fuerte y te diga, despierta, despierta, porque el tren de la vida te está dejando, el tren de la vida te va a dejar. Entonces, mis amigos, esa es una realidad y una realidad que se nos vino encima y que nunca pensamos que pudiera ser así. Inclusive, aún estamos acostumbrados a decirles a nuestros hijos, mijito, estudie, sea juicioso, termine en la universidad, consigue un buen trabajo y pensiónate en una buena empresa. Eso se acabó y ustedes ya saben que eso se acabó. Saben perfectamente que a nadie, por más profesional, por más brillante que sea, no lo tienen en una empresa más de 7 u 8 años. Aquí ya no llegó esa moda. Inclusive, ¿cuántos trabajadores del Estado viven con contratos que van de año en año y que en el momento menos pensado el contratante decide dar por terminado ese contrato? Así, mi querido amiga, mi querido amigo, despertémonos, despertémonos y recibe este sacudón que yo te estoy diciendo, te estoy dando, perdón, en ese sentido. Preparémonos, preparémonos para las vacas flacas, porque las vacas flacas te van a llegar y puede llegar en la edad de jubilación, la edad de retiro, y tú no tienes absolutamente nada. Estás completamente en la vía. Vas a ser una carga para tus familiares o vas a ser una carga para el Estado. Esa es nuestra realidad, mis queridos amigos. Pero todo no es de ese color. Desde hace algunos días yo les estoy diciendo acerca de varios negocios por internet. Miren, yo tengo 77 años y a mis 77 años yo vivo de mi pensión y de ingresos extras que he conseguido por internet. Si yo a esta edad lo he hecho, lo puedo hacer y estoy incrementando esos negocios, tú lo puedes hacer. Para ti es menos problema, tú eres más joven que yo. Tú lo puedes hacer, seas mujer, seas hombre, para ti es mucho más fácil que lo que a mí me ha tocado. Entonces, mis amigos, pongámonos las pilas y veamos qué vamos a hacer. Yo les he ofrecido a ustedes dos negocios. Un negocio que para mí es el mejor negocio que yo he visto desde que estoy en Internet. Es el negocio más fácil, con menos riesgos y que te da una rentabilidad. Es decir, si tú entras a este negocio, simplemente vas a comprar un negocio por 500,000 pesos. Y yo te pregunto, ¿qué negocio, qué otro negocio tú puedes conseguir por esa plata? ¿Cuánto vale montar una peluquería? ¿Cuánto vale montar una tiendecita de artesanías? Cualquier cosa esa. Eso vale muchísima plata. Aquí, en este negocio que yo te estoy proponiendo y que debes estudiar, que debes analizar, tiene la oportunidad de, con 500,000 pesos, llegarte a ganar
el primer mes 1.650.000 pesos. Y si tú te ganas ese 1.650.000 pesos, pues ya puedes pagar los 500.000 pesos que vale la oficialización. Y es muy sencillo. Simplemente se trata de que tú consigas 5 personas que estén motivadas como tú. Por eso te digo de los equipos, que son tan importantes los equipos en cualquier, en cualquier negocio, en cualquier actividad humana que vayamos a hacer, sea en internet o sea en el mundo físico. Entonces te decía, tú tienes que afiliarte tú y afiliar a 5 personas, pero esas 5 personas tienen que ser muy escogidas. El negocio se trata de ganar por recomendar. Esa es la realidad. Es hacer lo que siempre has hecho. Simplemente tú vas a un buen cine, ves la película y dices, ay, me gustó esa película, y se la comentas al amigo o a la amiga, mira, esta película es muy buena, ve a verla. ¿A ti alguna vez te han pagado por eso? ¿A ti alguna vez que has dicho, vea, a mí me gusta hacer mercado en tal parte, los precios son muy buenos? ¿Alguna vez te han pagado por ese mercado o por recomendar a esa persona que fue a hacer mercado? ¿Cierto que no? ¿Cierto que tú gastas en mercado, en vestuario, en diversiones? Si tienes carros, en gasolina, gastan más de 300.000 pesos mensuales. Eso está plenamente comprobado. Es decir, si un salario mínimo es de 644.000 pesos, pues simplemente en todo hogar, en toda familia, pues 300.000 pesos se van en esas cosas. Ok, entonces se trata de que tú compres mensualmente 300.000 pesos en uno de los almacenes, en uno de las empresas afiliadas a este negocio. Y hay muchísimas empresas afiliadas. Está Al Costo, está Falabella, está Terpel, está Petrobras. Bueno, hay una cantidad de empresas que tú vas a ver. A esas empresas, GoFi les compra bonos por muchos valores, por grandes sumas, de acuerdo a la demanda que tenga. Entonces, a GoFi le dan un descuento y GoFi da parte de parte de ese descuento. Y ese descuento, bueno, entonces ese descuento puede representar 1.680.000 pesos mínimo, o simplemente la cantidad de comisiones. Entonces te decía, tú te afilias y debes conseguir 5 personas que estén motivadas y quieran hacer el negocio y que compren 300.000 pesos en las empresas afiliadas a GoFi. Entonces, esas 5 personas a su vez deben contactar a otras 5 personas y esas otras 5 personas bueno, entonces se forma una cadena hasta el quinto nivel de 3.905 personas aproximadamente. Esas 3.905 personas, comprando cada una 300.000 pesos mensuales, llegan el valor total llega a 171.000 millones, y esos 171.000 millones, el 2%, son cerca de 23 millones de pesos que tú te puedes llegar a ganar. Pero lógicamente, para empezar un negocio no te vas a ganar toda esa plata. Este negocio se trata de conseguir una utilidad, una ganancia, un ingreso adicional que empezando por poco va creciendo a medida que tú estás recomendando tu red, a medida que tú estás trabajando en equipo. Te muestro te muestro cómo puedes tú ver más información acerca de este negocio. El segundo negocio es un negocio que se llama DFR. Este negocio es para personas que dispongan de un dinero para entrar a un negocio donde, el negocio es que el dinero va a trabajar por usted. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. El dinero lo pone a trabajar y va a trabajar en interés compuesto y puede llegar a darte un buen crecimiento de ese dinero, y te pagan intereses del 15%, del 15% mensual. Y ahí puedes tú
realmente hacer un ahorro a 5 años que te va a dar una cantidad de dinero tremendo que te va a servir para hacer un gran capital. Míralo igualmente y vale la pena mirarlo, considerarlo. Es de un empresario brasileño que vive en los Estados Unidos, que tiene minas de oro y él quiso o quiere compartir su dinero y su fortuna con la gente. Es algo extraordinario, es algo que nunca se había visto. Nunca se ha visto y yo creo que nunca más se va a volver a ver. Míralo igualmente y verás que vale la pena. Entonces, ahora voy a compartirles pantalla para que miremos las direcciones a donde... Oh, perdón un momentico. Aquí está. Aquí está la presentación. Permítame un momentico, yo los pongo en pantalla completa. Un momentico. Entonces, aquí está las direcciones. Go5 es www.go5.co y DFRF es http dos puntos slash chart goo.gl slash jk10w2. Por favor, anoten esas direcciones porque realmente vale la pena. Y vale la pena que ustedes miren directamente cómo son esos negocios. Como les digo, yo estoy plenamente convencido, después de haber trabajado muchos años por Internet y teniendo buenos ingresos por Internet, que nunca en la vida había visto un negocio tan fácil, tan económico como este y de tanta potencialidad. Simplemente tú estás comprando por 500,000 pesos un negocio que te puede dar muchísimos ingresos. Es una oportunidad que tú no la puedes perder. Míralo, bien vale la pena. El otro negocio, como decía, entonces GoFi, la presentación del negocio lo puedes ver en www.gofibe.co y DRF en http dos puntos diagonal goo.gl jk10w. Bueno, yo creo que ya anotaron esas direcciones. Entonces, vamos a salir. Y estamos aquí nuevamente. Ha sido muy placentero para mí estar con ustedes en esta tarde. Como les digo, realmente esos negocios valen la pena. Y valen la pena porque van a cambiar tu vida. Y debes tener en cuenta eso que te decía anteriormente. Desde ya tú debes planear con cuánto dinero quieres tú retirarte cuando tengas la edad de jubilación. Si no lo has pensado, piénsalo ya, sacúdete, tienes que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y con estos dos negocios tú puedes organizar tu vida económica, puedes tener una calidad de vida extraordinaria, puedes a esta edad, a la edad de que te jubiles, realizar los sueños que tanto has tenido y que nunca has podido realizar. Aquí, a esta edad, con estas oportunidades,
tú puedes realizar tus sueños. Entonces, mis queridos amigos, ha sido realmente placentero. Placentero estar contigo en esta tarde, querida amiga, querido amigo, y nuestra invitación cordial para que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles 25 de febrero, muy a las 5 de la tarde. Ha sido un placer nuevamente. Hasta pronto. Buena suerte. Que Dios los bendiga. Porque en esas comunidades nos conocemos, nos tratamos, tenemos nuevas amistades, tenemos nuevas miras a amistades que pueden ser de otros países, porque por internet se puede hacer todo ese tipo de cosas. Pero lo fundamental, mis queridos amigos, es trabajar en equipo. Nosotros los colombianos somos muy dados a que cada uno de nosotros nos inventamos el agua, nos inventamos el modo de caminar, y que lo que nosotros sabemos no lo sabemos y nosotros mismos, y que no lo podemos decir porque nos lo van a robar. Eso en este mundo eso ya pasó de moda, eso ya no se usa. Mi querido amigo, mi querida amiga, tenemos que trabajar en equipo, hacer equipos portamente de estos negocios, y vamos a hacerlo más adelante. Por lo pronto, permítanme hacerle una remembranza de lo que está pasando en Colombia y de lo que ha pasado en Colombia y en los países emergentes de Latinoamérica en estos últimos años. En estos 5 últimos años ha habido una gran bonanza caracterizada por índices de crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país, es el valor de todos esos dividido por el número de habitantes. Entonces, ese Producto Interno Bruto, generalmente para los países desarrollados, o estaba hace mucho tiempo, que realmente pues, los equipos y las comunidades son los que tienen proyectos y con los que podemos hacer cosas diferentes, porque si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, pues vas a tener los mismos resultados. Eso ya es un axioma, eso nadie lo discute. Inclusive sí, Epstein, el famoso sabio y matemático de la teoría de la relatividad, dice que la mayor locura es pensar que usted puede tener resultados diferentes haciendo siempre la misma cosa, que ese es el signo de locura. Dice Einstein, hace esa aseveración, y tiene toda la razón. Mejora tus ingresos, y me voy a pensionar, y tengamos todos una muy buena tarde. En este programa hoy tenemos cosas muy buenas para decirles, es decir, información que es de gran valor y que debemos tener en cuenta, porque la situación de las pensiones, la situación de la seguridad social en general está muy grave. Bueno, pero eso es lo que hablaremos en el programa. Pero en este inicio, permítanme decirle que nuestro proyecto se trata o se ha basado en 3 etapas. En la primera etapa queremos hacer comunidad. Y esto de hacer comunidad, mira, es supremamente importante. Y es supremamente importante porque es decir, ya debes estar plenamente convencido que tienes que hacer cosas diferentes. Y entre las cosas diferentes que debemos hacer está el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, no importa que seamos mayores, que seamos pensionados, que nos vamos a jubilar y que vamos a salir de la empresa. No, es decir, ya tenemos que mirar cómo vamos a hacer equipos, cómo vamos a tener proyectos comunes que nos van a llevar a todos adelante. En estos últimos programas que hemos estado hablando de Go5 y de DFRF, hemos recibido muchas preguntas, hemos recibido muchas sugerencias, y que nos han pedido que hablemos más directamente